espero que salga de los rollos. Bueno, el ministro es una del buena Interior, noticia. El ministro del Interior, sí, siempre y cuando sea ocupado en serio o desocupado, porque puede ser que reciba la llamada más rápido de lo esperado, Néstor. No, Pero seamos optimistas. Gracias. No, Gracias que está pensando distinto al gobierno. Seamos Porque optimistas. yo creo que el extraño caso. Traducción. Esta es la versión, Héctor, la verdad, del ministro del Interior. Pero hay alguien sensato hablándole al oído del presidente, diciéndole, paremos esta guerra confrontación y esta cosa confrontacional permanente. El presidente Petro pues es el gran confrontador de este país. Entonces de momento tampoco nos vamos a llenar de ilusiones. Esto es Velasco hablándole al presidente Petro. Yo creo que el ministro Velasco le dijo, esto prueba que con acuerdos es posible. Y es un camino, Néstor, y es un camino de solución de problemas, es un camino de ganar espacios para gobernar. Y si hay acuerdos, Héctor, usted lo sabe, esto significaría, yo creo que dejar de hablar de constituyente, porque se pueden tramitar las cosas a través del Congreso. ¿Qué necesidad de una constituyente si el Congreso le logra? Y entender que hacer cambios no es exactamente los cambios que yo quiero, sino que para eso se construye. Es decir, hay que hacer cambios. Pero ojo, acuerdo no es que tú estés de acuerdo con mis intereses. Acuerdo es que los dos construyamos lo que queremos. Bueno. Posibilidades de que haya un acuerdo nacional y que por ahora es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La novela esa de Stevenson, que relata cuando una persona se toma algo y la misma persona cambia de personalidad y se vuelve la más mala posible. Sí. No importa quién es Hyde, quién es el Dr. Jekyll, pero el hecho es que hay un caso de doble personalidad, Néstor, eso no hay duda, y yo creo que un poco el asombro con el que todos oímos las respuestas del ministro del Interior lo prueba, porque era como, de verdad estamos hablando con el ministro del Interior del gobierno que está en el momento de mayor controversia y agudeza con sus oponentes, porque no habíamos visto ninguna señal. Había sí unas señales en el Congreso, en efecto, en el que el gobierno parece haber tomado la decisión de, bueno, no soy capaz de sacar las reformas como yo las quisiera, hagamos unas intermedias y logrémoslas sacar. Eso pasó en la pensional, eso pasó en la ley estatutaria de educación de manera un poco sorpresiva, porque entre otras cosas ahí hay unas discusiones ideológicas que son muy fuertes. Hay sectores como por ejemplo la representante Jennifer Pedraza que está muy molesta con el acuerdo que se logró, y ella pues fue una líder estudiantil de la Universidad Nacional. En fin, pero el gobierno decidió pues hacer unas concesiones grandes. Hay una que está pendiente y que me dicen que la van a hacer inmediatamente salga la reforma pensional, si es que la logran sacar, que es la de la reforma laboral, sacar el capítulo del derecho colectivo y dejar solamente los temas individuales para, como insistió el ministro, dejarla viva. Entonces, yo no sé en cuál punto estamos, en el punto en el que el gobierno encontró que hacer acuerdos y lograr pues unos avances que no son como ellos los quieren, pero los posibles, yo creo, o en el de la confrontación y en el de movamos a la gente y vamos por todo. No quiero, pero me parece buena la analogía del señor Jekyll y Mr. Hyde, del doctor Jekyll y Mr. Hyde, porque hay que identificar, porque eso era un trastorno de personalidad, ¿no? Y usted no sabía muy claramente cuál era el malo, si el científico o el señor que se tomaba la poción. Pues para las barras bravas, Néstor, aquí me parece que lo importante, Luis Ernesto, es que el gobierno se está dando cuenta de que no hay bloqueo, de que si hace acuerdos puede sacar adelante proyectos, y por lo menos para efectos de las reformas, que es la bandera del presidente, que echa todos los días el cuento, me tienen bloqueado. Pues aprobándole todo lo que le está aprobando el Congreso, no va a ser vendible la idea de que lo tienen bloqueado. Es que el Congreso está mostrando la grandeza que lamentablemente no muestra hoy el presidente de la República. El Congreso, como lo vemos aquí enumerado, le tramitó la reforma pensional, ya va para último debate, incluso accedieron a sesionar un lunes festivo porque los tiempos están apretados, aprueban la de educación, aprueban, digamos, la lista es larga, ya la hemos mencionado acá, no me voy a detener en eso, pero Néstor, hay que entender que
lo que para nosotros es bueno, que sería, utilizando la misma figura que hace Héctor, que sería el Dr. Jekyll, el ponderado, el que busca acuerdos, el que arrancó gobernando, que era un presidente Petro, que convocaba a personas que no pensaban como él, pero que le hacían parte de su equipo, sí. Que buscaba consensos, que dialogaba con Uribe, dialogaba Jekyll con sus antagonistas, Hyde, con los gobernadores. Claro, pero hay que entender que ese Dr. Jekyll molesta mucho a los barras bravas, y al interior del gobierno había una puja justamente entre los barras bravas y decían, mire, estos tipos, este establecimiento con el que usted está pactando, presidente Petro, miren qué nos está dejando, nos está tumbando, nos están haciendo esto, nos están haciendo lo otro, y resurge esa personalidad también muy paranoica del presidente Petro, y se atrinchera. Él mismo ha dicho en entrevistas que él se arrepiente de haber hecho el acuerdo nacional, que se arrepiente no de hacer el acuerdo nacional porque es una figura vacía que utilizan todos lamentablemente, sino de haber arrancado con un gobierno de coalición. Él dice y ha dicho que se arrepiente de eso. ¿Por qué? Porque al interior del gobierno también está ese sector que le parece que la única forma de hacer cambios es a través de la ruptura, no del diálogo y la concertación, sino únicamente de la ruptura. Y yo la verdad escucho al ministro Velasco, a quien conozco desde hace muchos años y que es un liberal socialdemócrata, pero además un hombre ponderado, un hombre de acuerdos, un hombre de diálogo, y digo, lo siento, ministro, pero yo siento que usted está muy solo en el gobierno. Su voz es una digamos, una golondrina no hace verano, y lamentablemente, por eso a pesar de que es el ministro de la política, hoy hay más voces alrededor del presidente, incluida la del presidente, que es la voz cantante, por supuesto, que están en un tono absolutamente distinto, y por eso las probabilidades de un acuerdo nacional yo las veo muy bajas, lamentablemente. Porque al final de cuentas, Ricardo, el hombre que maneja la política no es desafortunadamente el ministro de la política la hace desde la Casa de Nariño el propio presidente Gustavo Petro. Es una paradoja, pero sí es una constancia histórica que está dejando el Congreso de la República, Néstor, lo decíamos más temprano, la posibilidad de que en medio de las controversias y de que haya sectores que no están satisfechos con las reformas que ha impulsado el gobierno, no le quita peso a que al final el Congreso demuestra que sí se logran sacar adelante proyectos incluso del gobierno vía consensos, jurisdicción agraria, mesada 14, reforma educativa. Entonces no hay ningún bloqueo, aquí no se necesita una asamblea constituyente, y el cuento ese de que aquí había un establecimiento que le bloqueaba todo a Petro, pues queda absolutamente revaluado. Eso pero falta ver si... Tengo varios compañeros que están en lo mismo, ¿no? Que hablan todo el día, que dicen que el gobierno, que está bloqueado. Dice todo, la realidad dice una cosa, lo dice Álvaro también, Humberto de la Calle, tal vez respondiéndole a algunas personas diciendo no hay tal bloqueo institucional, ¿no? El que es un hombre no le puede decir. Pues nadie ha dicho que el Congreso no saca proyectos de ley. La pregunta es si va a salir la pensional y no se haga la laboral, que son las... ¿No decía que el gobierno estaba bloqueado? Sí, si me permite terminar, le explico. Eso estoy diciendo. Ha estado bloqueado. Las reformas grandes han estado bloqueadas. La de salud se hundió, la de pensional se puede hundir. La laboral es difícil que no se ahogue. La pensional la están aprobando. Le queda se puede hundir porque le quedan muy pocos días, entonces hay que ver. Las reformas importantes que tienen verdadero impacto político, no sabemos si van a salir. Las que tienen beneficio político para el gobierno. Si van a salir, así es. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿Que le está funcionando al gobierno estresar la democracia en respuesta al bloqueo político a que estaba sometido? ¿Y que la estrategia de frenar a Petro fracasó por enésima vez? Porque combatir al más combativo, que es Petro, que ha conseguido todo combatiendo, volvió a ser un error. Vamos a ver. Hay que esperar hasta el final. Álvaro, le sugiero que lea, usted que tiene cuenta en Twitter, que lea el trino de Humberto de la Calle, que yo pensé... Sí, lo leí, hay una cantidad de leyes... No hay tal bloqueo institucional. Y enumera leyes más las de ayer, más las de esta semana. Pero le sugiero que oiga y el plan de desarrollo, que lo importante y el presupuesto. Que lo importante son las reformas grandes. ¿El plan de desarrollo le parece un poquito importante? Porque la mesada pensional, obviamente nadie quiere estar en contra de ella. Pero la pregunta del acuerdo nacional es si realmente es posible, porque es que llevamos muchos gobiernos sin acuerdo nacional. El presidente anterior, Duque, en el discurso de posesión, ofreció pomposamente un acuerdo nacional. Y a la primera reunión en Palacio no invitó a la oposición, entonces eso no ha funcionado, pero en el caso de Petro es distinto, porque lo que hay es un verdadero... Pero permítame,
lo que hay es un verdadero cuestionamiento del statu quo en muchos temas. Entonces con Petro sí es importante el acuerdo nacional. Con Duque no era tan importante porque pues no había un cambio de rumbo, pero si hubiera ahorrado pavimentarle el camino a Petro con esa fragmentación. La pregunta es si Petro puede llegar a un acuerdo o no. Acuérdese que cómo empezó Petro, ofreciendo un gabinete mixto, una política económica ortodoxa, una coalición con partidos tradicionales, a cambio de que lo dejaran hacer reformas sociales. Lo que pasa es que el gobierno se equivocó empezando por la de salud, que era muy maximalista, pero la oposición se equivocó diciéndole no a todo. Vamos a ver si en este nuevo aire, donde se ve que no es tan fácil bloquear a Petro, se reflexiona y se llega a un acuerdo para serenar este país, porque hay unos temas grandes que están al garete, como la salud. ¿Qué se va a hacer con la salud si no hay acuerdo? Acaba de decir el ministro del Interior no sigamos con el relato, que lo del bloqueo no es cierto. Tan no es cierto que producto de que no hay bloqueo están pensando en un acuerdo nacional. Voy a cambiar la novela de Stevenson por Rafael Pombo. La pobre viejecita a la que no le han aprobado sino la ley de presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, las reformas de la jurisdicción agraria, el campesinado como población especialmente reconocida de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estuve contando. Son como 27 reformas que le han aprobado y proyectos de ley que han aprobado a Petro. Ha habido unos trancones. El de salud, que era pues inviable. La laboral, que le van a dar salida. La de educación, ya está a punto. La de educación era mala y se dañó. No es que se dañó ayer. No, era mala y se dañó. Y con todo y eso se la van a aprobar. Entonces, por ejemplo, la educación no se sabe cuánto vale, para empezar y no entrar en profundidades. Bueno, Aurelio, ¿cuál es el cuentazo? ¿Cuál es el cuentazo del bloqueo? Lo del acuerdo nacional que quiere el ministro del Interior? Bueno, pues es que usted ya, el acuerdo nacional lo acaba de hacer Néstor Morales con el ministro Velasco. En la entrevista, usted lo llevó hasta que sacó el plato de lentejas. Usted le dijo, oiga, pero puede haber gabinete, y el hombre mismo sacó las lentejitas y las puso ahí. Pues a mí me olió a lentejas, usted no le olió como a lentejas. No es un plato de lentejas, ¿sí? Aurelio. Imagínese, pues claro que volviéramos a la primera parte, que duró muy poquito, Néstor, duró solo 6 meses, cuando el presidente Petro, recuerde usted, se radicalizó y sacó a Alejandro Gaviria y comenzó a hacer cambios y se alejó del centro y se refugió en la izquierda. Si es cierto lo del acuerdo nacional, significaría girar un poquito, salir de la izquierda y ir un poquito más hacia el centro. Pero nos falta una parte, pues yo entiendo pues esta categorización política que hace usted, pero también nos falta una partecita. Es que no se nos olvide que está pendiente la investigación en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y las pláticas que corrieron por ahí. O sea que aquí no ha habido ningún bloqueo, ni ha habido ningún desentendimiento. Aquí los independientes que representa Humberto de la Calle le han aprobado todo a Petro, para no hablar del resto. Entonces, ¿cuál es el bloqueo? ¿Cuál es el relato que se metieron? Y que tenemos, entonces sale Fabio Arias, el de la CUT, dice, el gran enemigo de la reforma pensional es el Grupo Aval y el señor Sarmiento Angulo. ¡Carreta! Nada, lo único que falta es definir las comisiones y si es 2,3 salarios mínimos o 4. Todos son cuentos, mentiras. Todos son relatos. Se lo dije al ministro Aurelio, si están hablando de un acuerdo nacional, tienen que parar este fuego permanente contra los banqueros, contra los empresarios, contra los medios de comunicación, contra las cortes, contra todo. Es que en el gobierno solamente hay ráfagas diarias de ataques. Al otro día de que decía Fabio Arias aquí en Blue que el gran enemigo de la reforma pensional era Sarmiento Angulo, estaba Petro retratado con un sombrero del Grupo Aval en La Guajira. Son puros cuentos que nos han venido metiendo del gran relato, del bloqueo, del pobre, nada. Todo le ha venido saliendo. Voy a preguntarle y lo que no le ha salido era porque era demasiado malo. Aurelio, ya que el ministro del Interior lo anuncia aquí, la posibilidad otra vez de volver a un acuerdo, y querría decir, lo dice él, además, sin dudas, querría decir cambios en el gabinete. Ricardo, tal vez estamos a puertas de una crisis de ministros, ¿no? Sí, es posible, Néstor. Obviamente habría que mirar cómo se logran restañar las heridas que han quedado de esta brega política del último año y medio, pero todo es posible, Ahora, no sé si el presidente vaya a abandonar su tono, que es el tono
en el que le habla a sus bases. Al final el discurso del presidente hay que entenderlo porque es para sus bases, para quienes él cree que han sido los que lo eligieron y a quienes debe responderles. Yo tengo, Ricardo, ese es el punto, yo tengo, Ricardo, el mismo temor, que el ministro va y le dice, presidente, pensemos en un acuerdo producto de lo que ha pasado en el Congreso y que el presidente no le copie. ¿Sabe cuándo sabemos eso? En las próximas horas, cuando el presidente hoy hay un evento en San Juan Nepomuceno, una entrega de tierras, ahí esperaremos el tono. Ese es un buen termómetro. Sí, pero mire, Néstor, es que nosotros nunca vamos a lograr este acuerdo nacional si seguimos teniendo expectativas maximalistas. Hay que desinflar un poco esa idea de acuerdo nacional. Explíqueme las lo del partes maximalismo, involucradas. Que yo todavía no entiendo lo de las reformas maximalistas, lo del maximalismo en la política. No, maximalismo quiero decir, Néstor, es que la aspiración del acuerdo nacional no necesariamente tiene que ser que todos se vuelvan amigos y todos confluyan y se tomen la foto alrededor de un mismo ideario. No, la idea que puede hacer posible este acuerdo nacional es que partamos de entender que las partes están separadas, que las partes están distanciadas, que cada una tiene sus creencias, que cada una tiene sus valores y no tiene por qué abandonarlos, pero que en la práctica, caso por caso, se pongan de acuerdo en puntos concretos como sucedió, por ejemplo, con la ley estatutaria de educación, y así el país pueda seguir adelante. Yo no creo que le debamos decir, por ejemplo, al presidente Petro y a la gente que lo apoya que depongan su ideario de izquierda, no, o al Centro Democrático que deponga su ideario de derecha, no, porque es que eso no va a pasar. Esa idea de que Colombia solo es gobernable si todo el mundo depone los idearios y confluye en una misma cosa como indiferenciada, central, eso simple y llanamente no va a funcionar. Entonces la idea es que cada uno siga creyendo lo que cree, cada uno siga teniendo los valores que tiene, pero que sean capaces de ponerse puntualmente de acuerdo en aspectos concretos en la práctica y sacar las cosas adelante, a ver si este país puede avanzar en la agenda legislativa y en la agenda de gobierno. Lo veremos si ocurre. 8 de la mañana, 17 minutos. Pero como en todo, Néstor, hay que preguntarse por los incentivos que tienen las personas para tomar las decisiones en uno u en otro sentido. Y entonces la pregunta es, supongamos que lo que dijo el ministro Velasco se concreta, que es que se apacigua todo este ambiente político, efectivamente se desbloquean las cosas en el Congreso y avanzamos, digamos. Yo creo que eso es lo que le beneficia al país, digamos, yo estoy por esa tesis, pero pregunto en términos políticos, en los que están en las pistas de la política, ¿quién gana? ¿Quién es el que puede salir a cobrar triunfos si cambiamos lo que está pasando por el escenario que nos pintó el ministro Velasco? ¿Qué tal, por ejemplo? Y yo la verdad le pongo un escenario, Héctor, ya que usted lo pregunta. Por ejemplo, estamos de acuerdo en el que el sector de la vivienda está caído, está mal. ¿Qué tal si hubiese un acuerdo político para restablecer, para darle oxígeno, para impulsar la política de vivienda y de construcción de vivienda, por ejemplo? Sí. Y entonces, pero lo mismo, en salud, etcétera, etcétera. Y entonces usted dice, eso significa que entran caras nuevas al gabinete, ¿no? Y el acuerdo se hace entre partidos. Yo no creo que eso sea lo importante, sino quién gana en lo que llamamos ahora tanto el relato. Digamos, ¿quién puede salir a cobrar triunfos? La oposición. A la oposición también le toca cambiar el discurso, digamos, porque la oposición hasta ahora esto no quiere decir, esto no quiere decir que deja de haber oposición. Esto no es para meter al Centro Democrático que no va a entrar nunca al gobierno. Esto es para que unos partidos liberales, pero déjeme plantear el escenario. A ver. No, es que esto resuelve unos problemas, pero es que como estamos en la política y no en otra cosa, entonces uno dice, bueno, al día siguiente de que se cambie completamente el escenario, porque yo insisto, este es un cambio completo del escenario, entonces pues a cada uno le toca cantar otra cosa. Yo mismo lo digo porque yo, por ejemplo, he sido de los que he afirmado que hay un bloqueo institucional, que evidentemente dejaría o está dejando de ocurrir, y por lo tanto me tengo que tener una interpretación distinta yo mismo, pero bueno, yo no estoy en el juego de la política electoral. Los que están en el juego de la política electoral también tienen que cambiar su discurso, porque los petristas no pueden seguir diciendo que es que el establecimiento y la élite no los deja gobernar, y los del Centro Democrático, la derecha, la oposición, no puede estar diciendo que es que el gobierno es un desastre, que quiere acabar con todo y que Esos dos discursos
discursos se acaban. Y el centro, que no ha tenido discurso, pero que es el que posibilita el acuerdo, y entre otras cosas se aprueban son las reformas del centro, porque la de la pensional es la de Fajardo, la de educación como va quedando, pues claramente es una reforma que no es de izquierda, sino de centro. La laboral sería igual. Entonces, el centro, habiendo perdido las elecciones, logra sacar sus reformas. Pero yo pregunto, no tengo respuesta, tengo apenas la pregunta, es ¿quién gana electoralmente? ¿A quién le sirve ese relato nuevo en el 2026? Yo creo, Héctor, que le sirve a todos, porque les da banderas a todos. Yo logré que saliera esta reforma. Que después se disputen la paternidad será un tema diferente, pero me parece que son preguntas válidas alrededor de la posibilidad. ¿El famoso gana-gana? Sí, yo creo que sería un gana-gana. Y ganaría inclusive el sector que está por fuera del gobierno, que no va a entrar nunca al gobierno. Cambio Radical de Germán Vargas no va a entrar. Porque el gobierno podría decir, hice reformas. Claro, el gobierno gana. Dicen los de la oposición, pero fueron reformas matizadas. Y gana, dicen todos. Y yo creo que ganaría el centro, pero bueno, ese es el juego de la política. Eso todavía, ese capítulo todavía no se puede responder. 8:21 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La EPS Salud Bolívar amanece como la tercera del sistema de salud que quiere irse, que le pide a la Superintendencia de Salud un retiro voluntario que en la práctica significa dejar de prestar el servicio, como lo pidió Compensar el 6 de abril y Sura el 28 de mayo. Esta última, recuerden, bajo la figura de desmonte progresivo. Eso sí, hay dos diferencias y muy grandes entre Salud Bolívar y Compensar y Sura. La primera es que Salud Bolívar es una EPS de las más pequeñas en el país. Tiene 3.500 pacientes, de los cuales 3.176 son del régimen contributivo, lo que representa el 0,01% del total de los usuarios del sistema. Y la segunda diferencia es que Salud Bolívar no se quiere ir del sistema de salud por problemas financieros, pues es una EPS que hoy cumple los tres indicadores fundamentales que analiza la Superintendencia de Salud: el de capital máximo, el de patrimonio y el de reservas técnicas. Son 17 países en total, Colombia junto a otros 16 países los que suscriben este comunicado que está siendo publicado por la Casa Blanca esta mañana. Hay que destacar que es el segundo comunicado conjunto publicado por la Casa Blanca que Colombia suscribe. Ya anteriormente había suscrito otro comunicado precisamente pidiendo la liberación de rehenes por parte de Hamás. Dice el comunicado, abro comillas: como líderes de países profundamente preocupados por los rehenes detenidos por Hamás en Gaza, incluidos muchos de nuestros propios ciudadanos, apoyamos plenamente el movimiento hacia un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes que ahora está sobre la mesa. Y como lo describió el presidente Biden el 31 de mayo, no hay tiempo que perder. Hacemos un llamado a Hamás para que cierre este acuerdo con el que Israel está listo para seguir adelante y comenzar el proceso de liberación de nuestros ciudadanos. Por unanimidad fue aprobada la reforma que revive la muy conocida Mesada 14 para los veteranos de las fuerzas militares y la policía. Ocurrió en octavo y último debate en la Cámara de Representantes con 101 votos a favor y 0 en contra por 3 artículos para quienes tengan asignación de retiro, es decir, quienes ya estén gozando de su pensión o sus beneficiarios puedan acceder a este derecho. Para ello, el Congreso adicionó un parágrafo, el artículo 48 de la Constitución, que beneficia de esta manera a 244,000 familias que dependen de estos ingresos, los que van a recibir y disfrutar
un ingreso o una platica adicional a las 13 mesadas que ya reciben hoy por ley. La mesada 14, que se creó en la ley 100 de 1993 y equivalía a 30 días de la pensión que para ese momento era reconocida a personal pensionado con invalidez, vejez, jubilación y sobrevivientes, estaba dirigida a pensionados que ganaran mesada hasta por 15 salarios mínimos. Regresa, pero incluyendo no solo a militares y policías, sino a cerca de 3.000 civiles. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Sube esta mañana el precio internacional del petróleo, sube un poquito la cotización del dólar en Colombia. Víctor. 3 jornadas consecutivas, Néstor, con un dólar por encima de los 3.900 pesos, 25 minutos de operaciones después de la apertura. En la jornada de hoy, 6 de junio, el dólar llega a los 3.937 pesos, está subiendo 10 pesos frente a la jornada anterior. El petróleo de referencia Brent sube 0,27%, se acerca a los $79 por barril, se ubica en $78,7. En más información, en su primer pronunciamiento después de su posesión como nuevo director de la DIAN, Néstor, el doctor Orlando Villabona dijo que como porcentaje del PIB la tributación en Colombia es baja frente a otros países y él ahí está viendo una oportunidad para trabajar en una tributación más progresiva, es decir, para que quienes tengan una mayor capacidad paguen más impuestos. Dice que pondrá todo su empeño en este propósito, en tener una tributación más progresiva en Colombia. Todos estos mensajes, Néstor, del nuevo director de la DIAN, hay que tenerlos muy en cuenta porque desde el sector Hacienda, desde el Ministerio de Hacienda, lo quieren involucrar mucho, como debe ser, en la redacción de la nueva reforma tributaria que tiene en mente el gobierno nacional. ¿Y usted cree que en este ambiente, Víctor, otra reforma tributaria para la última parte, para la etapa final del gobierno, tiene alguna posibilidad? Yo la veo cada vez más probable. Vez más probable. Inicialmente, es probable, Néstor, que la presenten. Sí. Pero bueno, otra cosa es que se la aprueben. ¿Usted cree el año entrante, cuando se tramite una tributaria, vamos a estar en campaña electoral? ¿La ve? Yo la van a presentar, Néstor, porque de todas formas hay necesidades sobre el ingreso de la nación. Se necesita un ingreso que sea permanente, no contar por ahí con cositas que las metemos en el presupuesto, pero son improbables, así Víctor, como sí puede llegar una plata, puede que no llegue. Y el país necesita o de un gran recorte en el gasto público, ¿sí?, para no incumplir con la regla fiscal, o pensar en lo que llaman los expertos ingresos corrientes, ingresos permanentes. Si es reforma tributaria, padre, no será para bajar impuestos. No, pero es que lo que pienso es que también ha habido muchos escándalos de corrupción, entonces no veo, no solo el tema político que usted plantea, sino el tema de corrupción que está ahí latente, con tantas acusaciones. ¿Es posible? No sé, no veo el ambiente. No sé. Víctor, me informan desde Cartagena que está de cumpleaños hoy. Sí, señor. ¿Por qué mira a su vecino? Porque me imagino que un gran periodista muy informado le dio la noticia. Diría Diosdado Cabello en Venezuela, un patriota cooperante, me informó. Muchas gracias por la información, doctor Ospina. ¿Cuántos estamos cumpliendo, Víctor? 39 años apenas. Todavía no me he llegado a la crisis de los 40. Es un niño. Pero es que yo... en los registros en mi cédula aparezco el 6 de julio, ¿sí? Entonces a mí me saludan mucho el 6 de julio, pero realmente nací un 6 de julio. O sea, ¿a usted le pasa lo de Falcao? A mí me pasó... ¿Se está quitando los años? No, porque es que en Mesitas, cuando mi mamá fue a registrarme, ese día no estaba registrado. Entonces mi mamá volvió en un mes y ahí sí quedé bien registrado. Víctor, solo le hago una pregunta. ¿La reforma pensional lo toca o no lo toca a usted? Yo estoy ahí como en el límite. Creo que no me va a tocar. ¿Cuántas semanas tiene cotizadas usted? Yo estoy cerquita a las 900 semanas, Néstor, y es posible que si empieza a implementarse en junio o julio del próximo año, alcance a sumar otras 50 semanas y entonces supere el régimen de transición. Es muy posible, pero estoy ahí como en ese... como pegando el palo. Como dice. Sí. Bueno, sí, atención, a propósito del Congreso de la República, fue aprobado de manera unánime, que no ha pasado, no que yo recuerde, nunca en el Congreso de Colombia, o no recientemente, la mesada 14, que la van a recibir militares y policías, pero también civiles que trabajan para las Fuerzas Armadas. Esto incluye a las personas que trabajan, por ejemplo, María Camila, en el Ministerio de Defensa. 3.000 personas civiles, Néstor, y 244.000 familias de militares que usted sabe que reciben la sustitución en caso de muerte. Pero fíjese que en esta oportunidad trae ese componente o esa novedad, y son los 3.000 civiles, y además de eso, Néstor, el componente del ingreso. Cerca de 1 billón de pesos es el gasto o es el monto que va a tener que sacar del bolsillo el Ministerio de Defensa para hacer posible la mesada 14.
14, que quiere decir otra mensualidad, otra prima para los policías y militares. El ponente de este proyecto es el representante del Pacto Histórico en la Cámara, el doctor Heráclito Landines. Doctor Landines, buenos días. Hola Néstor, buenos días, un saludo especial. Primero, y un saludo especial a toda la audiencia de Blue Radio. Quisiera preguntarle, doctor Landines, ¿cómo fue la votación? Porque tengo aquí el reporte, 101 votos a favor, 0 en contra, ¿cierto? Sí, señor, en la plenaria de la Cámara, por unanimidad, todos los partidos acompañamos este proyecto y ya pasará a conciliación con el proyecto que venía del Senado para después ser enviado al presidente de la República para ser sancionado como acto legislativo, como reforma a la Constitución Política. A eso es a lo que me refiero, que es unánime. Pero ¿dónde estaban los otros 70 y pico parlamentarios que me faltan aquí? Bueno, algunos ingresaron, se registraron, después se retiraron, pero en toda la discusión siempre estuvimos más o menos 110, 100 personas, 100 congresistas, 100 representantes de la Cámara. Vale. Lo interesante de eso es que desde la construcción misma del proyecto y la aprobación en la Comisión Primera de Cámara hubo consenso entre todos los partidos, entre todos los representantes, de sacar adelante esta reforma y así lo logramos ayer. Sí, doctor Landines, dicho que fue unánime y con el voto de la izquierda y de la derecha, ¿qué es la mesada 14? ¿Esto qué va a significar para militares y policías? Esto significa que elevamos a rango constitucional un pago adicional que se hace a los policías y a los militares retirados en uso de retiro, que se pagará en junio de todos los años. En este momento hay una cierta inestabilidad jurídica con respecto a si se debe pagar o no por una acción que presentó un ciudadano ante el Consejo de Estado. Con esto, y eso fue la propuesta del presidente de la República, le garantizamos a los militares que se le va a pagar esa mesada 14. Pero además, Néstor, incluimos que el personal civil vinculado a las fuerzas militares, personal civil no uniformado vinculado al sector defensa, tendrá también ese derecho a la mesada 14. Un personal civil que prestó sus servicios hasta antes de 1994 y que lo incluiremos porque en esa época prestaba incluso funciones donde arriesgaban su vida igual que los militares, por ejemplo, conductores de camión, de lancha, o trabajaban en batallones o en comandos de la policía, y le estamos reconociendo desde el Congreso esa particularidad y los incluimos en esta reforma. Sí, tienen que haber participado de esas labores de riesgo durante cuánto tiempo, o sencillamente por el solo hecho de haberlo hecho antes de 1994, quedan entonces automáticamente con derecho a esa mesada 14. Sí, señora, vinculados al sector defensa en esa época, y son cerca de 3.000 personas que están vinculadas y que tendrán derecho a esa mesada 14. Es un reconocimiento que se hizo, porque después del acto legislativo 01 del 2005 se les quitó ese derecho de la mesada 14 a ellos, y a los militares no quedó muy clara, y por eso la reforma constitucional. Sí, pero desde el propio Ministerio de la Defensa y desde el propio Congreso le reconocemos a estas personas civiles este derecho a la mesada 14. Claro. Doctor Landines, ¿cuál es el impacto fiscal de este proyecto de acto legislativo que pasó, que salió adelante en el Congreso? Son cerca de $1 billón que serán asumidos por el sector defensa y que están incluidos en el presupuesto general de la Nación para este sector, que son cerca de 53 billones de pesos. Lo certificó el Ministerio de la Hacienda y para los civiles ascendería a cerca de 12.000 millones de pesos. Pero para los militares y policías, $1 billón más cerca de 12.000 para los civiles. ¿1 billón anual? $1 billón anual. $1 billón anual. Sí, doctor Landines, esto obviamente abre una puerta a un reconocimiento en el que están de acuerdo la mayoría de los partidos políticos. ¿Desde cuándo empieza a regir? ¿Desde cuándo se empieza a pagar? En ese momento se estaba pagando, pero esto subsana cualquier inseguridad jurídica en el proceso que se está haciendo en el Consejo de Estado. Es decir, con eso garantizamos que se siga pagando y que nunca se le va a quitar a los militares y a los policías en retiro esta mesada 14. Sí, pero ¿por qué con rango constitucional, representante Landines? Porque lo que se hizo aquí fue una adición de un parágrafo al artículo 48 de la Constitución. ¿Por qué lo hicieron de esa forma? Porque en el año 2005, en el gobierno de Álvaro Uribe, se presentó y se aprobó el acto legislativo 01 de ese año, que eliminó la mesada 14 para todos los colombianos y dejó una excepción para las fuerzas militares y de policía, pero no fue clara esa inclusión que sí tendrían derecho a la mesada 14. Y entonces un ciudadano presentó un recurso ante el Consejo de Estado
argumentando el derecho a la igualdad, que por qué los militares y los policías sí tienen derecho a esa mesada y los demás colombianos no, cuando se pensionen. El Consejo de Estado en el año 2021 emitió un auto suspendiendo el pago de la mesada. El proceso siguió... ¿En qué año fue eso, doctor Landines? En el año 2021. ¿Gobierno Duque? Y en el gobierno de Duque. Entonces el gobierno defendió en su momento, el Ministerio de la Defensa, el derecho a esa mesada 14, sin embargo el proceso siguió en el Consejo de Estado, pero el gobierno siguió pagando la mesada. Y en el año 2023 aún seguía pendiente de fallo este proceso en el Consejo de Estado, y por lo tanto el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó este acto legislativo para subsanar el error en la Constitución y dejar seguridad jurídica en el pago de la mesada 14. Sí, elevada a rango constitucional. Por eso se elevó a rango constitucional, porque fue así como se modificó en el 2005. ¿Qué quiere decir? Ningún gobierno no fácilmente va a poder desmontarla. Así es. Vamos, porque es un proceso legislativo que dura 1 año, 8 debates. Sí, es diferente, 2 vueltas. Es diferente ley a reforma constitucional. Doctor Landines, ¿en qué momento del año le van a pagar a estas 250.000 personas la mesada 14? En junio de cada año. ¿Y giran un mes completo? Corresponde a un salario, depende de la asignación salarial, no lo tengo en ese momento claro, pero los militares, eso es un buen retiro, es un mes de la mesada. O sea, los militares reciben una mesada a mitad de año y otra mesada a fin de año. Sí, señor. Vale. Y completan las 14 mesadas. Sí. Y esta plata, que a mí me parece que es justo y que está muy bien, ese billón de pesos, ¿a qué se lo quitan, doctor Landines? No, hace parte de la estructura del presupuesto del sector defensa, que tiene que ver con pago de servicios personales, lo que tiene que ver con funcionamiento mismo. No se va a tocar inversión ni la operación misma del sector. Doctor Landines, ya que estamos hablando de la mesada 14 y que pues es aprobado este proyecto, hace unos días la ministra de Trabajo dijo: cuando me aprueben la reforma pensional vamos a revivir a través de otro proyecto en el Congreso la mesada 14 para el resto de la ciudadanía. ¿Eso ya se está estructurando? ¿Usted hará parte de ese proyecto? ¿Cómo va esa idea que en algún momento comentó la ministra del Trabajo? Sí, ese debe ser otro proyecto, no sé si debe ser un proyecto de ley que modifique el régimen pensional, que deberá aprobarse la semana que viene, pero tiene su origen, debe presentarse en la Comisión Séptima de la Cámara. En este caso, la reforma a la Constitución del acto legislativo de la mesada 14 se tramitó desde su origen en la Comisión Primera de Senado y Senado y Cámara. Entonces no haré parte, digamos, en la discusión inicial. Sí, sin embargo, esta es una propuesta que surge del Ministerio, doctor Landines, y que va a incluir a los regímenes exceptuados, como por ejemplo el magisterio. Sí, me parece que hay una diferencia con la pregunta que le hace Víctor. Es que la mesada 14 ya se le está pagando a los militares, ¿verdad? Ya se le está pagando, pero se corría el riesgo de que el Consejo de Estado... Lo sé, pero lo que le pregunta Víctor es de la posibilidad de que haya una mesada 14 para el resto de los pensionados en Colombia. Eso significaría, pues, muchísimos miles de millones de pesos, ¿no? Sí, requiere otro proyecto, en este caso un proyecto de ley, que requeriría aval fiscal y la proyección fiscal en las finanzas públicas para ver cuánto le costaría al Estado colombiano esa mesada 14. Sí, representante Landines. Es otro proyecto. Sí, las preguntas recurrentes de los veteranos es si va a ser retroactivo y qué tipo de requisitos, porque fíjese que hace mucho tiempo, cuando existía, antes de que la eliminaran, había unos requisitos, por ejemplo, pensionarse o ser pensionado antes de tal fecha. ¿Qué tipo de condiciones o qué tipo de reglas o requisitos se deben cumplir para acceder a la mesada 14? No, en este caso es el retiro después de 20 años de servicio, que tienen derecho al uso del buen retiro, a la asignación de retiro que reciben las fuerzas militares y de policía, y después de 25 años los policías. Entonces los requisitos es el tiempo de servicio de vinculación al sector. Muy bien. Doctor Landines, gracias por la explicación. A ustedes muchas gracias. Gracias. Es Heráclito Landines del Pacto Histórico desde la Cámara de Representantes, hablando sobre la mesada 14. ¿Usted ve, Víctor, que pueda haber mesada 14 para el resto de los pensionados en Colombia? Pues
es fiscalmente, pues Néstor, ya bien apretada está la reforma pensional, sus proyecciones, las mismas proyecciones que hizo el Ministerio de Hacienda muestran cómo va a crecer el déficit pensional con el paso del tiempo. Ahora usted imagínese sumarle a nuestro sistema, si solo para los militares esto va a costar $1 billón al año, imagínese para el resto de la población. Pero Néstor, lo dijo la ministra del Trabajo, cuando me aprueben la reforma pensional, vamos a presentar un proyecto para revivir la mesada 14 para el resto de la población. Le pueden agregar todos los caramelos que quieran, pero eso tiene, al final de cuentas, vale una plata, tiene unos costos altísimos. Y creo que se cayó precisamente por temas fiscales, porque tenía un alto costo fiscal en su momento. Ahí se generó una transición, creo que después del año 2005. Hay gente en este momento que está en colpensiones, gente mayor de 79, 80 años, que está recibiendo una mesada 14 porque alcanzaron como a clasificar en ese régimen de transición. Todos los pensionados de antes del 2005. Sí, exacto, antes del 2005. Todas las personas que se pensionaron antes del 2005, es decir, hace julio casi del 20 años. Del 2005, esa es la fecha. Esas personas reciben mesada 14. En este momento están recibiendo mesada 14. Los que nos hemos pensionado después del 2005, no tenemos mesada 14, tenemos una especie de prima de Navidad. Yo soy pensionado, sí señor. ¿Verdad? Claro, por favor. Yo inmediatamente cumplí mis 62 años, fui a la ventanilla a recibir ese derecho. No sabía que había tantas personas en este geriátrico. Pero miren, Néstor, lo que le decía, después le cuento los vericuetos de mi pensión, pero lo que le decía es, los pensionados reciben, como los asalariados, una especie de prima en diciembre, solo que es un mes completo. Los trabajadores reciben 15 días. Los pensionados recibimos un mes completo en el mes de diciembre. Había hasta antes del 2005 la mesada 14, que era la prima de junio, también la prima de junio también completa. Y esa, en el gobierno del expresidente Uribe, la eliminaron totalmente y es la que ahora la ministra de Trabajo dice que hay que revivir. Pero déjeme hacer otra precisión, Néstor, que usted ya la hizo, pero me parece que es importante subrayar. Esta mesada 14 de los militares en realidad la han seguido recibiendo siempre, se está pagando, no van a recibir, no van a recibir nada nuevo. Esto es elevar la rango. No van a recibir nada nuevo. Para que no haya posibilidad de desmontarla. Se va a caer en el Consejo de Estado. Hay un proceso en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, como lo dijo el representante Landines, se había suspendido, pero el año pasado el Consejo de Estado revocó la suspensión. Es decir, que ya no está esa norma, pero estaba, digámoslo, chilingueando en el Consejo de Estado, y entonces resolvieron ponerle el mayor seguro, que es nada menos que volverlo constitucional. Yo creo que es la única constitución en el mundo en el que hay un artículo sobre pensiones para militares. Yo no creo que haya ninguna otra constitución en la que es rarísimo. En cualquier caso, volviendo a la idea de si esto se puede implementar, que es la idea de la ministra de Trabajo, ni más ni menos, que la lanzó en una reunión, en un discurso que dio en Plaza Pública en Ciudad Bolívar, pues la plata es lo de menos. Finalmente, Víctor, los problemas fiscales pues de algún lado se solucionan, pero el problema ahí es la desigualdad. Es que acuérdese usted que únicamente 1 de cada 5 personas en Colombia logra jubilarse y logra tener acceso a una pensión completa. Ponerles a esas una mesada 14 no tendría ningún sentido y sería, por el contrario, aumentar las diferencias y aumentar la desigualdad, pues en un gobierno que se precia supuestamente de lo contrario. Usted tiene razón, salvo el pedacito que Paola, de que la plata es lo de menos. No, si hubiera plata, pues eso... No, pues claro, es que si hubiera plata no estaríamos hablando de esos temas. 8 de la mañana, 43 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Comisión Primera del Senado fue aprobada por unanimidad la reforma que busca garantizar la educación como un derecho fundamental, desde preescolar hasta la universidad, proyecto al que le falta únicamente un debate
para que sea ley de la República, que tendría que surtirse antes del próximo 20 de junio en la plenaria del Senado de la República. A eso hay que sumarle la aprobación que había hecho el Congreso para la creación de la jurisdicción agraria, que justamente crea una institucionalidad sólida y expedita para dirimir los conflictos de tierra en los campos colombianos, proyecto que era considerado vital para la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC. Sin embargo, la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se ha convertido en el proyecto bandera de esta legislatura, comienza a afrontar dificultades para convertirse en ley, porque sobre todo el tiempo se agota. Quedan apenas 14 días calendario para que se puedan tramitar en plenaria de Cámara de Representantes, sin contar con la posibilidad de que sea necesaria una conciliación de los textos frente a lo aprobado en el Senado de la República, además del ruido que le mete el dudoso al fiscal que entregó el Ministerio de Hacienda. Por ahora se supo que el presidente de la Cámara, Andrés Calle, citó a plenaria el próximo lunes con el fin de evitar el hundimiento del proyecto. Una conversación telefónica entre ambos mandatarios, donde si bien es cierto el presidente de Brasil reiteró todo su apoyo al venezolano, sí resaltó la importancia y casi que la necesidad de que haya el 28 de julio, día de las presidenciales, una amplia presencia de observadores internacionales que al final del día terminen siendo una especie de garantía sobre el resultado en estas presidenciales. Resaltar que esta información, Néstor, no viene de parte de Venezuela. De hecho, acá el gobierno no ha comunicado absolutamente nada, sino que lo conocemos porque desde Brasilia se envía una misiva oficial. Ahora, lo que resalta es que el llamado del presidente Lula ocurre días después de que la autoridad electoral acá en Venezuela, el CNE, retirara su invitación a la Unión Europea para observar los comicios, que era sin duda uno de los organismos más importantes que harían presencia para el 28 de julio. Todo esto mientras acá a lo interno pues continúan los actos de campaña, al menos del lado opositor. María Corina Machado sigue recorriendo el país, hoy está al sur en el estado Bolívar, luego iría del Tamacuro, que es el suroriente del país, y Edmundo González. 8 de la mañana, 46 minutos. Atención, acaban de hospitalizar al papá de Shakira. ¿Shakira tiene cuántos años, padre? Debe estar en 47 años, es como del 2 de febrero del 77. Y don William es un hombre mayor, ya debe estar por encima de los 90. Ya ha tenido muchas afecciones de pulmonía. William Mebarak. Don William, un bacán. ¿Usted lo conoce? Sí, claro, obvio. Es un bacán de esos típicos barranquilleros. Es decir, en la canción ella le dice que es el señor de las gafas oscuras. Claro, ¿no? Esa es una bella expresión. Bueno, pues hospitalizado, y desde Barranquilla la noticia le da muy rápidamente la vuelta al mundo. Vanessa Saldarriaga. Néstor, sí, efectivamente, William Mebarak, quien es el padre de Shakira, está hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla a sus 92 años, en medio del hermetismo con el que está siendo manejado este caso por parte del equipo médico de la clínica. Ha trascendido que se encuentra bajo evaluación para establecer las causas de la desmejoría que empezó a registrar ayer en horas de la tarde y que habría llevado a su hospitalización de urgencias. De acuerdo con la información que conocimos desde Blue Radio, entre las posibles afectaciones no se descarta un cuadro de neumonía que le estaría causando complicaciones respiratorias. Sin embargo, estamos atentos a que sea la misma clínica la que entregue un comunicado con la información de manera oficial. Es de recordar que Mebarak fue operado hace casi un año, el 8 de junio de 2023, en el Hospital Serena del Mar de Cartagena por un problema de hidrocefalia que presentaba y que requirió la instalación de una válvula en su cerebro. Una operación muy compleja, pero que resultó con éxito. No tenemos el registro exacto, pero recordemos que hace poco más de un año, tanto la señora Nidia como William Mebarak se encuentran viviendo en la ciudad de Barranquilla, y es aquí donde ha estado recibiendo acompañamiento médico, lo que ha requerido en diferentes momentos los viajes sorpresivos de Shakira. Por esto no se descarta que ya el artista esté preparando viaje para llegar de urgencia a la capital del Atlántico a acompañar a sus padres, Néstor. Me da la impresión, Vanessa, de que esta es grave. ¿La están viendo ustedes en Barranquilla grave para el señor Mebarak? Bastante grave. En unidad de cuidados intensivos, ya son 92 años, y recordemos que por lo menos lo que se ha sabido desde el círculo cercano de Shakira en los últimos 8 meses es que el estado de salud de él es muy delicado. Ella también lo dijo en la última visita que hizo a Barranquilla, que ahí estaba con achaques y un poco complicado de salud. Si él tiene 92, padre, y Shakira tiene 47, quiere decir... Tú que 45 más o menos, la 44. tuvo a los 45, 46 años casi. Claro.
De hecho, tú sabes que es el segundo matrimonio. Él tuvo un primer matrimonio en el que tiene 8 hijos. ¿8? 8, sí, señor. 8 hijos en el primer matrimonio. Ese es el dato. Oiga, él estuvo... 8 hijos. Él es de familia libanesa, pero nació en Estados Unidos, pero desde muy pequeño se fue a vivir a Barranquilla, lo que lo hace un barranquillero de esos de Racamandaca, como decimos allá. 8:49 minutos. Hay un accidente grave esta mañana por el norte de Bogotá, en la salida hacia Ubaté, Zipaquirá, una moto que se estrelló de frente contra un vehículo particular, unas imágenes terribles, 2 muertos al final, informan las autoridades. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, hace unos momentos se registró un grave accidente en la vía Ubaté-Zipaquirá en Cundinamarca, exactamente en el sector de Santa Isabel. Según acaban de confirmar las autoridades, Néstor, 3 hombres que iban al parecer en alto estado de embriaguez en un vehículo particular de color gris perdieron el control del carro que terminó dando vueltas en la mitad de la vía. Los 3 ocupantes del vehículo, Néstor, salieron disparados de las ventanas y quedaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladados a centros médicos. En el sitio del accidente, en imágenes se ve incluso varias bicicletas y por eso se hablaba, Néstor, de algunos ciclistas heridos. Sin embargo, las autoridades aclaran que estas bicicletas las llevaban estos hombres en el carro. Hay un cuarto lesionado, Néstor, es un motociclista que se estaba movilizando por la zona en el momento del accidente y cuando vio justamente lo que estaba pasando, perdió el control de su moto por el susto y terminó también cayéndose al piso. En este momento está totalmente la vía cerrada Ubaté-Zipaquirá. Ya las autoridades están haciendo en el sitio atendiendo la emergencia. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales para ser atendidos y en estos momentos se adelanta toda la investigación para determinar las causas exactas de este accidente. Felipe, es 8:50 a.m. y atención, un ex policía colombiano que se volvió mercenario, llevado a la guerra entre Ucrania y Rusia, murió y está informando esta mañana, no murió, se entregó al ejército ruso por temor a morir, por temor a ser asesinado en esa guerra que está completando ya 2 años y medio. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. Estamos hablando de Miguel Ángel Cárdenas Montilla, de 33 años y quien había trabajado como policía en Cali, en el Valle del Cauca. Él comentó a través de un testimonio que fue grabado por el mismo ejército ruso después de su entrega, que desde Colombia, cuando estaba buscando trabajo y sobre todo buscando dinero, pues le salían varias publicaciones en redes sociales, en su mayoría en TikTok, en las que buscaban militares voluntarios para que se sumaran a este conflicto en Ucrania y que había bastante dinero a cambio de participar. Sin embargo, dice que apenas llegó a territorio de ese país, ni siquiera les hicieron contrato, solamente les hicieron varias jornadas de entrenamiento, de utilizar granadas, de hacer polígono y de inmediato los mandaron a la guerra. Pues la verdad con los ucranianos no teníamos mucho contacto. O sea, solamente lo de la comida y íbamos y recibíamos la comida y otra vez nos aguardamos como en especie de un sótano y ya de ahí no nos dejaban salir porque nos decían que habían drones. No, pues la verdad ellos hablaban duro pero pues no le entendía nada, entonces no. Y además de esa barrera de la comunicación, de no tener el mismo idioma, se suma a que ya los patrullajes empezaron a hacer por fuera de los edificios que tenían que cuidar. Comenzaron también los bombardeos, los ataques, y cuenta en este mismo video que fue grabado por el ejército ruso que vio morir a más de 9 compañeros. Él viajó con al menos 9 colombianos en ese paquete que se hizo para llegar a apoyar al ejército en Ucrania. Y por eso es que decide entregarse al ejército ruso, porque asegura que nada de lo que le prometieron se estaba cumpliendo. No, yo me rendí al ejército de Rusia, puesto que no quería fallecer igual que mis otros compañeros. En medio de este testimonio, Néstor y oyentes, asegura que no le pagaron nada, que ni siquiera tiene comunicación en este momento con su familia, que fue la que dejó sola en Colombia, y le asegura a los colombianos que estén interesados o que quieran sumarse como mercenarios que no lo hagan porque no hay buenas condiciones, en especial pagos a cambio de las promesas que les hacen a través de redes sociales. Esta imagen que tenemos, Valentina, que están viendo quienes están en YouTube en este momento, este es un muchacho joven. ¿Alguna noticia sobre los compañeros mercenarios que dice él que murieron? No hay ninguna información. Incluso este es un video que recién se está conociendo. Ya, digamos, desde Cancillería van a empezar los trámites para primero lograr una comunicación, saber en qué parte lo tiene el ejército ruso, aunque dice que lo están cuidando bien, pero no se tiene precisión en qué parte lo tienen ubicado en este momento y quiénes son las otras personas que él comenta han muerto en medio de esos ataques entre Rusia y Ucrania. Hay un dato importante, Néstor, y es que de acuerdo con mismas autoridades colombianas van 51 colombianos
colombianos muertos que se han ido como mercenarios a Ucrania, e incluso están diciendo que la repatriación cada vez es mucho más complicada, el regreso de esos cuerpos hacia territorio colombiano. Sí, no está siendo un buen final de historia esta de mercenarios colombianos peleando guerras ajenas. 8:53 minutos. Y atención, en este momento el superintendente de salud está revelando qué encontró en las EPS que fueron intervenidas, en Sanitas y en Compensar, en las que cuyos servicios fueron asumidos por el gobierno. El doctor Luis Carlos Leal, que es el superintendente de salud, el interventor en todo este proceso, desde la superintendencia. Carolina Otero. Néstor, buenos días. Mira, el superintendente Luis Carlos Leal aseguró que en total en Sanitas fueron 104.000 millones de pesos en gastos operacionales por año y también 52.000 millones por contratos de arrendamiento a instituciones que son prestadoras de servicios de salud. Sin embargo, Leal asegura que esta EPS no tendría por qué haber pagado estos costos. También, refiriéndose a la nueva EPS, hace énfasis en la responsabilidad que tiene la familia de Germán Vargas Lleras en los contratos que según él se ocultaron, y es que asimismo dice que espera que las aseguradoras de salud sean lo suficientemente responsables con lo que hicieron. Escuchemos. Y que las aseguradoras sean lo suficientemente responsables y comprometidas con lo que hicieron en un principio al vincularse a un sistema de salud y al aceptar las reglas del sistema de salud que se exigían, como para no generar ese tipo de retiros voluntarios que generan esas suspicacias, porque si efectivamente la necesidad de retiro es por miedo a ser investigados y por miedo a que se sepa la verdad, yo creo que al contrario, el país debe saber la verdad antes de generar cualquier tipo de retiro y los recursos de la salud se deberían proteger. Néstor, pero también escuchemos lo que dice puntualmente de estas 3 EPS intervenidas. Recordemos, Sanitas, la nueva EPS y SOS. Los días cuando estaban generando gastos administrativos que no tienen ninguna justificación y ningún beneficio para la población, en EPS nueva, que se estuviese pagando un alto monto de recursos y no se estuviesen verificando los contratos y el detrimento para la salud de la población fuese muy importante, y en SOS que los mismos dueños hayan generado un favorecimiento económico para sus propias empresas, generando un detrimento en la salud de las personas. Néstor, y también le cuento que refiriéndose a la nueva EPS, dice que puntualmente hay 5 billones de pesos en facturas escondidas. También asegura que se incrementó el costo médico entre los años 2022 y 2023 del 58.3%. Aquí nuevamente haciendo referencia a la responsabilidad que tendría la familia de Germán Vargas Lleras en la administración de esta EPS. Muy bien, Carolina, gracias. Esta, Ricardo, es la misma tesis del presidente Petro, ¿no? Que él habla de la familia Vargas Lleras. Quien hizo parte de la nueva EPS no es la familia Vargas Lleras. Quien hizo parte de la junta directiva de la nueva EPS es Enrique Vargas Lleras, ¿no? Y fue uno solo de los integrantes de la junta directiva. No tuvo ni la familia Vargas Lleras ni el doctor Enrique Vargas Lleras la potestad de definir plenamente qué pasaba con la nueva EPS, que entre otras cosas siempre ha sido una EPS mixta, en la que el gobierno tiene el 49% de la participación, el 51% es de las cajas de compensación familiar. Así que ¿Saben qué va a terminar esta pelea del para gobierno? Clarificarlo. A la que se está sumando el superintendente, porque lo dice el presidente Petro y comienzan a repetirlo de ahí para abajo. Esto termina en una demanda. No, pero por supuesto, vienen acciones jurídicas, y fíjese cómo... O sea, porque la acusación del presidente es que se perdieron 5 billones de pesos, sí. Y mete pero a la un pequeño detalle, ¿no? Sí, así es. Un pequeño detalle sobre la nueva EPS. Es que el dueño de la mitad de la nueva EPS es el Ministerio de Hacienda. Claro. Y bueno, yo no sé qué representante o qué ministro de Hacienda estuvo sentado 2 años en esa junta directiva escondiendo facturas. No, pues usted sabe, Aurelio, es que el presidente Petro y ahora el superintendente, pero lo que me sorprende es que el superintendente tan alegremente se meta en la misma teoría en la calumnia, ¿no? Porque es que esa es una teoría que es impactante, efectista. Si usted fuese miembro de una junta directiva y yo comienzo a decir la familia Suárez, fuera de los... Montoya. Suárez, sí, la familia Suárez Montoya. Y entonces comienzo a lanzar el baldado de lodo sobre el nombre, pues eso crea una sensibilidad, dice ¿cuál familia? ¿Quién hizo parte de esto? Y no es cierto que se hayan perdido 5 billones de pesos, así que pero solo infundios por todos los lados en este caso. ¿Sabe qué contesta cualquier persona, cualquiera sea la familia?
señor, aquí había un revisor fiscal que nos da un informe a los estados financieros y yo voy a la junta y el revisor fiscal con todos los apuntes me dice, esto es así, ¿usted a quién le va a creer? Entonces usted se va a poner a decirle al revisor fiscal, hombre, eso de verdad es una arbitrariedad. Y no tengo simpatías políticas con Germán Vargas Lleras, etcétera, y eso es sabido por todo el mundo, pero esto es una arbitrariedad. Como vuelvo y le repito, no, porque el ministro de Hacienda estuvo la mitad del tiempo en la Junta Directiva de la nueva EPS. Hay un revisor fiscal y usted termina diciendo que el culpable es X o Y persona. Eso es una arbitrariedad. Una cosa es que no le guste políticamente y otra cosa es terminarlos metiendo. Pero además es que este relato de que la plata pública se la están robando en las EPS, pues es el relato que ha permitido justificar la mala reforma que presentaron al Congreso, y por eso pues esta es como les cayó entre comillas como anillo al dedo esa declaración y ese supuesto hallazgo del superintendente de salud, pero pues eso lo tendrán que demostrar, no basta con un dicho, y tendrán que demostrar realmente qué es lo que no se estaba pagando o por qué no se estaba pagando, porque además lo que todos tenemos claro es que muchas de las cuentas y las deudas que tienen las EPS con las IPS, con los hospitales, con los proveedores de medicamentos es porque no les alcanza la UPC, o sea, eso sí es bien sabido. Lo que toca ver es cuáles de esas EPS realmente estaban supuestamente ocultando facturas, como afirman el superintendente y el presidente, y cuáles realmente lo que les pasa simplemente que la plata no alcanza y que todos hemos entendido esa realidad. Enrique Vargas esta misma semana, Ricardo, le había pedido al presidente Petro la rectificación. No va a pasar, evidentemente. No, creo que ni el presidente Petro y creo que ni el superintendente van a rectificar. No va a pasar, Néstor, y sabe que le escribió allí cuál era el motivo de la andanada del presidente Petro. Dice él que la razón es porque se ha opuesto férreamente a la reforma a la salud y que desde la Junta Directiva de la nueva EPS él lideró la iniciativa de no apoyar la reforma de la salud del presidente Gustavo Petro. Pero por eso uno no acusa a la gente de corrupción. Sobre la nueva EPS, Néstor, hay dudas sobre unos registros contables de unas autorizaciones y de unas facturas. Y ahí hay que mirar qué metodología se utilizó. Pero hasta donde se sabe, no hay plata perdida. Ojo, porque una cosa es que haya unas facturas que eventualmente no se hayan auditado de una forma adecuada, o que eventualmente haya registros contables que no se hayan registrado y haya un mayor endeudamiento, pero eso no significa que hayan entrado unos señores con antifaz a llevarse un botín de 5 billones de pesos, que es como lo pinta el gobierno. Y es que la acusación